Jurado, invitados que me acompañan, el título de la tesis que hoy presento es la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo en el Estado de México 2006-2012. El objetivo principal de este trabajo es analizar el comportamiento que tuvo la legislatura respecto al Ejecutivo durante el periodo 2006-2012 con el fin de poder determinar si durante este periodo la legislatura actuó con alto grado de independencia o si por el contrario se subordinó al titular del Ejecutivo. ¿Por qué elegí trabajar este tema en el Estado de México? Primeramente porque es una de las entidades más importantes del país, económica y políticamente. Políticamente tiene más de 11 millones de votantes, mientras otros estados rondan apenas medio millón de votantes. También escogí trabajar en el Estado de México porque en el Estado de México no se ha dado la alternancia como en la mayoría de los estados ya en el país. Es decir, mientras en otros estados ya gobernó el PAN y el PRD sobre todo, en el Estado de México aún sigue gobernando el PRI. ¿Por qué elegí el periodo 2006-2012? Porque en este periodo se encuentran dos legislaturas que son opuestas entre sí en cuanto a su conformación. Es decir, mientras la primera legislatura, que es la 56 legislatura, que fungió del 2006 al 2009, fue una legislatura en donde ningún partido político tenía la mayoría absoluta en diputados. Sin embargo, los dos partidos principales de oposición, que es el PAN y el PRD, si sumaban sus diputados, sí conformaban una mayoría absoluta, es decir, la oposición tenía mayoría absoluta y no el partido del poder del Ejecutivo, en este caso el PRI. Por el otro lado, tenemos la legislatura 57 que legisló del 2009 al 2012. Esta legislatura en su composición sí es de mayoría absoluta del partido en el poder, del PRI. Esto nos haría pensar que ambas legislaturas se hubiesen comportado de diferente manera ante el Ejecutivo. Una por ser de mayoría de oposición y otra por ser de mayoría del partido al que pertenecía el Ejecutivo. La hipótesis que se manejó en esta tesis fue que en el nuevo régimen democrático en el Estado de México, la legislatura se comporta con un alto grado de autonomía respecto al poder ejecutivo, no importando si ésta se compone por diputados de mayoría absoluta del partido del Ejecutivo o por diputados de mayoría en oposición. En ese trabajo se entiende régimen democrático como aquel régimen que cumple tres características. La primera es aquel régimen que tiene una comunidad política que elige a sus principales representantes por medio de elecciones libres, limpias y competidas. La segunda característica de este régimen es que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial son autónomos entre sí, es decir, hay una clara división de poderes. Y la tercera característica es que en este régimen no se reprime a la disidencia, es decir, a los que piensan diferente. En otras palabras, sí se tolera a la oposición. De no llevarse a cabo estas tres características, entonces estaríamos hablando de un régimen ya no democrático, sino todo lo contrario, un régimen autoritario en donde no se cumplen las tres características que he mencionado. Es decir, en este régimen no se llega al poder por elecciones libres, limpias y competidas, sino se puede llegar de cualquier modo menos por ese. Por ejemplo, un golpe de Estado. Tampoco se cumple la segunda característica de la división de poderes. Aunque existen estos poderes, normalmente el poder judicial y el poder legislativo se subordinan al poder ejecutivo. Dependen de él. Y en este régimen autoritario tampoco se tolera la oposición, sino se reprime. Ahora bien,
Este estudio se enfocó básicamente en la división de poderes, específicamente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esto es relevante en mi estudio porque si la legislatura se subordina al Ejecutivo, estaremos hablando de una democracia muy incipiente, aunque haya elecciones ahora ya libres, limpias y competidas, donde ya los partidos de oposición ya tienen la oportunidad de llegar al poder, pero si no se da una división de poderes, pues no se cumple una democracia en todo el sentido. Ahora bien, para realizar este trabajo, primeramente se concentraron las iniciativas que se mandaron al legislativo. ¿Qué es una iniciativa? Una iniciativa es toda aquella propuesta que llega a la legislatura con el fin de que se ponga en práctica, de que se establezca en el Estado. Ejemplo, el PAN manda una iniciativa a la legislatura donde pide que a partir del próximo año escolar se le regalen a los niños, se dote a todos los niños de uniformes gratis. La legislatura es el que tiene la facultad de analizarlo para ver si es viable y de aprobarla o rechazarla. Bueno, volviendo, se juntaron las iniciativas, se concentraron y se clasificaron primeramente según su tema, es decir, de qué hablaba cada iniciativa. Y se clasificaron en 4 tipos diferentes. Las más importantes que consideramos fueron las legislativas, aquellas iniciativas en donde se reformaba o se modificaba la Constitución, algún reglamento, alguna ley o algún código. El segundo tipo fueron las económicas, aquellas que tenían que ver en lo económico, por ejemplo, aprobar la ley de ingresos. Y las políticas, aquellas en donde se relacionaban 2 poderes o 2 autoridades. Por ejemplo, cuando el Ejecutivo pide permiso a la legislatura para salir al extranjero. Y el cuarto tipo, las administrativas, aquellas iniciativas que básicamente eran iniciativas para el buen funcionamiento administrativo dentro de la misma legislatura. También se clasificaron según su destino, es decir, qué pasó con estas iniciativas que llegaron a la legislatura, si fueron aprobadas, si fueron rechazadas o si fueron congeladas. Aquí llamamos iniciativas congeladas aquellas iniciativas que llegaron a la legislatura, fueron enviadas a las comisiones para un mejor análisis, pero ya no regresaron al pleno para ser votadas, es decir, quedaron en las comisiones. Ahora bien, las iniciativas aprobadas se clasificaron también según su votación, es decir, cómo fueron votadas por la legislatura, si las votaron por mayoría o por unanimidad, sobre todo. Y se clasificaron también según los días según el tiempo en que fueron aprobadas, y se manejaron 4 rangos. El primer rango fue aquellas iniciativas que fueron aprobadas durante los primeros 28 días. El segundo rango, aquellas que fueron aprobadas durante 29 y 100 días. El tercer rango, aquellas que fueron aprobadas después de 100 días y 1 año. Y el cuarto rango fueron aquellas que fueron aprobadas después de 1 año de haber sido presentadas. Después se analizó con más profundidad las iniciativas, pero ya solamente de nuestros 3 actores principales de este estudio, que es el Ejecutivo y los 2 principales grupos de oposición, el PAN y el PRD. Ahora bien, se hicieron una serie de cuadros, 20 cuadros, que se anexaron al trabajo con el fin de que el lector pueda cotejar toda la información y tenga un panorama más amplio de lo que fue, de cómo se votaron la mayoría de las iniciativas. Ahora bien, en cuanto al estado de la cuestión, se encontraron 2 trabajos que tienen que ver lo más parecido a mi trabajo, que fue una tesis y un artículo de un libro que tienen en común que estudian los gobiernos divididos. ¿A qué llaman ellos gobiernos divididos? A lo que pasó en el periodo de la legislatura 56, en donde el Ejecutivo es gobernado por un partido, lo tiene un partido, en este caso el PRI, pero la Asamblea Legislativa
la mayoría de los diputados no son de ese partido, del Ejecutivo, sino de la oposición. A eso ellos llaman, o se les llama gobiernos divididos. Estos trabajos concuerdan totalmente con mi tesis. Sin embargo, mi trabajo es más completo y más contundente en cuanto a comprobar la autonomía del legislativo al ejecutivo. El trabajo se compone de 3 apartados. El primero se llamó Transición Democrática en el Estado de México, 1929-2009. Este capítulo es la teoría de mi tesis. En el desarrollo que es el poder ejecutivo, sus obligaciones, facultades. En el segundo apartado, que es el poder legislativo, en el primero el ejecutivo, perdón, en el segundo el legislativo, y en el tercer apartado se da un contexto histórico, una reseña histórica de lo que fue el régimen de partido hegemónico que se vivió en México casi por 70 décadas, y cómo es que se transitó a un régimen democrático, ese régimen que ahora estamos viviendo, en donde ya no solo el PRI gana, en donde ya la oposición tiene verdaderas oportunidades de acceder al poder. Y el cuarto apartado se llamó Primeros Quinquenios de la Democracia, 1996-2009. En este apartado se trabajan los principales resultados que se han dado después en esta transición democrática. Es decir, desde una esfera nacional que ha pasado en lo nacional, en las elecciones cuando se da paso a este régimen, en algunos estados y en el Estado de México principalmente, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales resultados que ha habido con este nuevo régimen? El segundo apartado, el segundo capítulo y el tercer capítulo se trabajaron el mismo número de apartados con los mismos subtemas, y bueno, se analiza en el primero la legislatura del Estado de México desde su conformación y las iniciativas que ellos mandaron. ¿Quiénes? Los tres actores, el Ejecutivo, el PAN y el PRD. Ahora bien, ¿qué se concluye en ese trabajo? Primeramente se concluye que, lejos de lo que podía esperarse, las dos legislaturas se comportaron de una forma muy parecida, es decir, procesaron las iniciativas de estos tres actores de una forma muy parecida. Las dos legislaturas aprobaron en mayor proporción y en menos tiempo las iniciativas del Ejecutivo respecto a las iniciativas del PAN y el PRD. Es decir, al PAN, al Ejecutivo se le aprueban cerca del 90% de sus iniciativas, mientras los otros no llegan, uno al 40% y otro al 50%. Es decir, se repiten las dos iniciativas, es muy parecido. Y no solo en las iniciativas, en las iniciativas, sino también en las iniciativas más importantes, que son las legislativas, se dan porcentajes similares, se aprueban en mayor proporción y en menos tiempo las iniciativas del Ejecutivo y no así las del PAN y del PRD. Ahora bien, estas gráficas podrían hacernos pensar que entonces la legislatura se subordinó al legislativo, al ejecutivo, porque le aprueba la mayoría de sus iniciativas y no así a los otros. Sin embargo, se concluye que no es así. Estos resultados obedecen a otras razones. Entre ellas, porque estas dos legislaturas aprobaron primeramente la mayoría de las iniciativas del Ejecutivo, no porque las mandara el Ejecutivo, sino por su contenido. Además, en esta legislatura se comprueba que se aprueban un buen número de iniciativas del PAN y del PRD, de la oposición, es decir, aunque en porcentaje es poco, se aprueba un buen número de iniciativas. Esto no pasa en una legislatura subordinada. Ahora bien, ¿qué pasa con la primera legislatura, que es la 56, que teniendo mayoría en oposición no aprueban sus iniciativas? Bueno, se infiere dentro de esta legislatura una rivalidad entre ambos partidos, el PAN y el PRD. Es decir, juntos eran una fuerte oposición
pero si trabajaban por su lado, no conformaban esa fuerte posición y cada quien trabajó por su lado y esto no les permitió llegar a los suficientes acuerdos, a la suficiente negociación para aprobar la mayoría de sus iniciativas. Es decir, cada quien trabajó por su lado. Ahora bien, paradójicamente, en la legislatura 57, en donde ya son minoría los diputados del PAN y el PRD, ahí sí se ponen de acuerdo y trabajan juntos, pero ya no les alcanza como para aprobar sus iniciativas. Sin embargo, en este caso el PRI, partido del Ejecutivo, pues da muestra de una madurez y no se cierra a aprobar solo las iniciativas del Ejecutivo ni a negociar con los partidos aliados, sino negocia con el PAN y el PRD y le aprueba una gran cantidad de iniciativas. Esto da muestra de una legislatura independiente y plural y sobre todo responsable, de acuerdo al nuevo contexto democrático. Con todo esto podemos concluir que la legislatura en el Estado de México, sobre todo la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, en este nuevo régimen democrático es de una alta autonomía. Muy bien, muchas gracias.